Muy buen día, profesora. Mi nombre es Dylan Rosales y junto con mi compañero Alberto Martínez, Mijail Marinat y Anthony Bacos, le vamos a estar hablando sobre la inductancia mutua y las variaciones o características que pueden presentar las oscilaciones en un circuito LC o circuito resonante y un circuito RLC. Principalmente, la inductancia es una propiedad que presentan los circuitos eléctricos para poder producir fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz se da gracias al paso de corriente eléctrica y a la variación del campo magnético asociado. Principalmente, esta fuerza electromotriz puede presentar dos fenómenos bastante diferenciados entre sí. El primero es la inductancia propia de la bobina y por otra parte tenemos la inductancia mutua cuando en el caso de que hayan dos o más bobinas acopladas entre sí. Luego de esto, tenemos que la inductancia es un fenómeno que se da o se rige bajo la ley de Faraday o ley de la inducción electromagnética, lo cual establece que es factible crear un campo eléctrico a partir de un campo. Continuando con el tema, vamos a hablar de la inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia mutua? Es el efecto mediante el cual una bobina puede mantener una diferencia de potencial en otra bobina sin la necesidad de que estas dos estén conectadas por un circuito eléctrico. ¿Y cómo sucede esto? Pues estudiando la naturaleza del electrón sabemos que este produce un campo electromagnético alrededor de sí mismo y que la corriente está formada por un conjunto inmenso de electrones que pasan mediante un cable conductor. Así pues, sabemos que al pasar una intensidad de corriente variable por una bobina, esta nos producirá un campo magnético variable. Dicho campo magnético, el radio de ese campo magnético, puede alcanzar a acoplar una bobina que esté aledaña a ella, ¿ok? Y ahí decimos que se produce una corriente inducida de una bobina a otra. Ahora, matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esto? Mediante la fórmula en donde decimos que la corriente mutua inducida será igual al cociente del múltiplo de el número de espiras de la bobina secundaria por el campo magnético que pasa por ambas bobinas entre la intensidad de corriente de la bobina 1. Y esto lo podemos utilizar en la vida real con convertidores de voltaje que nos permiten pasar de voltaje de corriente alterna a corriente continua. Un circuito RLC es un circuito en el cual está compuesto por una resistencia eléctrica, una bobina y un condensador. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. Un circuito RLC se describe por una ecuación diferencial de segundo orden, en el cual un circuito RC o RL se describe o se trabaja como un circuito de primero continuo oscilando desde el inductor al condensador, y toda la energía que esté almacenada o ande por todo el circuito quedará permanentemente constante en el tiempo. Buenos días, mi nombre es Miguel Marinat y hoy hablaremos de un ejercicio de circuito RL. En el siguiente circuito, el interruptor se cierra en el instante tiempo igual a 0. En el circuito vemos que tenemos el interruptor, la resistencia, la bobina, el flujo del eléctrico y la batería o la fuente. Calcular la constante de tiempo, la tensión en el inductor para tiempo igual a 0,9 segundos, tiempo 2 igual a 1,4 segundos, tiempo 3 igual a L sobre R y tiempo 4 igual a 3L sobre R. Los mismos valores los utilizaremos para buscar la corriente por el inductor y la tensión en la resistencia. Para la constante de tiempo usaremos la fórmula L sobre R, donde L tendrá el valor de la bobina y R el valor de la resistencia. Dividiendo nos queda que esto será igual a 0,5 segundos. Ahora calcularemos la tensión en el inductor usando la fórmula de tensión en función al tiempo, donde BL es igual a B por un exponente elevado a la menos R sobre L multiplicado por el tiempo. El tiempo es lo que va a variar en cada una de estas diferentes fórmulas para sacar sus valores. B en función a 0,9 segundos va a ser igual a 20 voltios por un exponente elevado a la menos 10 ohmios entre 5 por 0,9 segundos. B en función a 1,4 segundos será el mismo cálculo, con la diferencia de que esta vez en vez de ser 0,9 segundos será 1,4 segundos. Lo mismo va a pasar en las siguientes fórmulas. Vemos que el primer resultado es 3,31 voltios, el segundo es 1,2 voltios, el tercero será 7,36 voltios y el cuarto será 1 voltio. Ahora calcularemos la corriente. Usando la fórmula, R es igual a B entre R, multiplicado por 1 menos un exponente elevado a la menos R entre L por T. Vamos a calcular la corriente en función a 0,9 segundos, lo cual va a ser igual a 20 voltios sobre 10 ohmios multiplicado por 1 menos un exponente elevado a la menos 10 entre 5 por 0,9, que es el tiempo en base al que estamos trabajando la fórmula. Esto va a ser igual a 1,6. Aplicaremos la misma fórmula en las otras siguientes tres ecuaciones con la diferencia de que el tiempo es el que va a cambiar. En este caso aplicamos la misma fórmula y cambiamos el tiempo de 0,9 a 1,4 segundos, nos da como resultado 1,88 amperios. En la tercera fórmula aplicamos la misma fórmula, cambiamos otra vez el tiempo L entre R y nos da como resultado 1,26 amperios. Lo mismo pasa en la siguiente, cambiamos el tiempo que es 3L sobre R y nos da 1,9 amperios. Finalmente, para calcular la tensión en la resistencia podemos usar la tensión en la fuente menos la tensión en el inductor, es decir, que la tensión va a ser igual
AB menos BL, es decir, 20 voltios menos 3,31 voltios, que fue la tensión que nos dio en el resultado anterior, va a ser igual a 16,7 voltios. BR en función a 1,44 va a ser la misma fórmula, 20 voltios, pero menos 1,2 voltios, que fue la tensión del resultado anterior, igual a 18,8 voltios. Lo mismo va a pasar para LR y 3LR, que nos va a dar como resultado 12,64 voltios y 19 voltios.